Ejercicio número 1. Practicar con las tablas. En este caso vamos a crear una tabla en un documento nuevo de Word y le vamos a dar formatos sencillos, formatos y estilos sencillos. En este caso tenemos dentro de las indicaciones 5 consignas. Lo que voy a hacer es copiar con Control C. Voy a abrir un nuevo archivo, documento en blanco, y lo voy a pegar. Entonces vamos a ir trabajando una a una las indicaciones. En el primer caso dice crear una tabla de 9 filas y 3 columnas. Para esto nos dirigimos al menú Insertar, donde dice Tabla, y elegimos la opción Insertar tabla. Aquí debemos definir la cantidad de columnas y la cantidad de filas. En nuestro caso es 3 columnas y las filas sería 9. Y a continuación lo que hacemos es aceptar. Con eso ya estuviera definido nuestra tabla. La segunda indicación menciona que debemos rellenar la tabla con datos. Es obvio, en este caso solamente son los títulos. Para nuestro caso está definido como nombres y apellidos. En la segunda columna tenemos lo que es la dirección y en la tercera sería teléfono. De acuerdo. Bueno, en todo caso, pasando ya a la consigna número 3, tenemos que se debe ajustar el ancho y alto de las filas. Claro, en la estructura que hemos creado, estas están totalmente predefinidas. Pero si queremos cambiar, debemos situarnos dentro de la tabla con un clic y nos vamos a la parte superior derecha, donde dice mover columna de tabla. Hacemos clic sostenido y podemos ir definiendo o redefiniendo el ancho de cada una de las columnas. Por supuesto que teléfono no requiere mucho espacio, entonces lo que hacemos es ir redefiniendo de acuerdo a las características de los datos que podemos rellenar en la tabla. Además, siempre hay formatos que se pueden ir redefiniendo. De acuerdo, entonces ya pasando a la consigna número 4, dice que debemos poner un fondo en la primera fila. Entonces pintamos previamente, nos vamos al bote vaciador de sombreado, ¿no? Y en este caso voy a elegir un fondo azul claro. Ahí lo tenemos definido. Y pasamos a la última consigna que nos pide también redefinir los bordes con un color azul claro. Entonces, para este caso, lo que hacemos es pintar toda la estructura de la tabla. Nos dirigimos donde dice la opción bordes y elegimos la última que dice bordes y sombreado, ¿no? Y dentro de esta ventana podemos observar que hay un estilo, diferentes tipos de líneas, ya sean punteadas, ya sean alternadas. Y esta que podemos observar que es doble línea, esa es la que vamos a elegir. Y debajo está el color. Entonces el color que vamos a elegir es un color azulado, ¿no? Y aceptamos. Ahí podemos ver que habríamos cumplido con cada una de las consignas. Esas las voy a borrar y voy a poner como título agenda. Con eso habríamos concluido ya el ejercicio número 1. Lo único que faltaría sería guardar el archivo. Entonces decimos guardar como dentro de una carpeta correspondiente y nos da un nombre específico. En este caso es dirección, ya, y teléfono del personal. Continuando con el ejercicio número 2, practicar con los formatos de las tablas. En este caso, creamos un horario del segundo curso de Secretariado para la Gestión 2020. En este caso, el horario se compone de una estructura matricial que tiene 6 columnas, ¿no? Y tiene 4 filas. Ahí se puede identificar en la primera columna está el dato horas y a partir de ahí están los datos de los días de la semana en los que se pasa clases, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Asimismo en las filas tenemos horarios concretos donde se pasa el horario de clases. Y bueno, en función a
esta tabla es que vamos a aplicar los formatos correspondientes. Para hacerlo de manera mucho más ágil, lo que voy a hacer es copiar toda la estructura matricial de las tablas. Hacemos un control C y lo pegamos en la parte inferior, control V. Ahora veamos, el formato de la primera consigna dice tabla de cuadrícula 4 énfasis 6, 4 y 6, y nos vamos a la parte superior. Hay una herramienta que se ve de manera imperceptible y dice herramientas de tabla. Hacemos clic ahí y aparecen los formatos de tabla. Entonces buscamos cuadrícula 4 énfasis 6, cuadrícula 4 énfasis 4, cuadrícula 4 énfasis 5 y cuadrícula 4 énfasis 6. Entonces ya tenemos aplicado el primer formato de la primera indicación. Nuevamente volvemos al ejemplo en cuestión, copiamos y pegamos en la parte inferior. Entonces lo voy a pintar y vamos a buscar ahora la siguiente indicación, que sería tabla de cuadrícula 5 énfasis 4. Cuadrícula 5 énfasis 4. Buscamos en la parte superior 5, cuadrícula 5. Fíjense, cuadrícula 5 y énfasis 4. Correcto, y aquí está, ¿no? Entonces ya tenemos definido el segundo formato. Y finalmente vamos a copiar una vez más para encontrar el último formato que se nos pide trabajar en esta práctica. Control C y luego vamos nuevamente a la parte inferior y hacemos control V. Veamos cuál es el que nos están pidiendo encontrar en este caso. Sería tabla de cuadrícula 5 oscura. Entonces nos vamos a la parte superior, buscamos tabla de cuadrícula 5 oscura. Buscamos y nos ubicamos casi al final. Y tenemos ahí tabla de 5 oscura, hacemos clic y prácticamente con eso hemos concluido el ejercicio número 2. Entonces esta debemos guardar con un archivo de nombre específico. En este caso lo vamos a guardar como ejercicio número 2, horario INCOS. Y guardamos